todos nos acompañen porque está muy interesante. Vamos a dar comienzo a esta pequeña presentación y bueno, quiero introducir al pastor que el día de hoy nos acompaña y él está presente para poder hacerles llegar comentarios y de alguna manera su material. Él es el reverendo José Luis Montecillos Chipre. Él es originario de México, Distrito Federal, y su ministerio pastoral y de enseñanza bíblica tiene 30 años de trayectoria. Actualmente trabaja en la Iglesia Evangélica de Jesucristo. Además es autor de muchos libros, que algunos títulos son como Cristo en el Antiguo Testamento, Historia de la Iglesia de Cristo, La Revelación Final de Cristo, Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, la Biblia de Gutenberg y otras obras más. Actualmente él ha fundado una editorial que se llama El Camino a la Vida. Y bueno, nosotros lo conocemos como un pastor escribiente. Él está desarrollándose en lo que es el campo de la literatura y los temas, todos los temas que él aborda tienen que ver con el convenio y el beneficio de la iglesia y del pueblo de Cristo. Bueno, lo voy a dejar con él. Él tiene unos comentarios sobre su persona para que le conozcan un poco más. Tiene comentarios sobre su obra, que es un libro muy interesante, y nos va a hacer la presentación de su biblioteca. Él actualmente ya cuenta con una biblioteca temática muy interesante y espero que todos podamos conocerla y acercarnos. Él tiene un stand aquí en esta feria y pues ustedes pueden visitarlo para que les autografíe su libro en caso de que ustedes lo quieran conseguir. Bueno, pues con ustedes el reverendo José Luis Montecillos Chipre. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, quiero decirles que en esta ocasión, para poder presentar un libro, comentaba yo con su hermana Adriana, de una forma así directa, cómo poder presentarlo y que no fuera muy cansado y al contrario fuera bastante práctico, ¿no? Un punto principal es que, como ya me introdujo nuestra hermana, su servidor es pastor ya casi por 40 años. 40 años, empecé a los 21 y ya casi voy llegando a los 60. Entonces, quiero decirles que en este tiempo Dios nos ha permitido tener la oportunidad no solamente de ministrar la palabra de Dios, sino que en los últimos años hemos podido escribir varios libros que ya nuestra hermana los hizo notorios, y yo quiero rápidamente presentárselos para que ustedes lo vean. Este fue el primer libro que su servidor escribió, Cristo en el Antiguo Testamento. Posteriormente hubo este libro que se llama Historia de la Iglesia de Cristo, que habla sobre la historia de la iglesia a través de los siglos. Posteriormente salió de la Revelación Final de Cristo, y tras de estos se puede decir que hemos hecho diferentes temas, diferentes títulos. Cristo en el Nuevo Testamento, Juárez y la Biblia, que es un libro que describe cómo la Biblia influyó en don Benito Juárez. Un libro que ha sido posible introducirnos más al conocimiento de las Escrituras es este libro que se llama Las Biblias traducidas al español. O sea que en total hemos escrito 34 libros. Hubo una serie, y hay una serie que se llama El Revelador Cristiano, que presenta una teología en forma de ¿cómo pudiéramos decir? De preguntas y respuestas. Muy práctica esta teología, ¿sí? Hasta el momento llevamos 6 libros, como son estos 4 y 2 que están agutados, pero todo este material es teológico, es evangelístico. Uno de los libros que también nos ha traído bastante
satisfacción por el hecho de que muchos hermanos lo adquieren como un devocional y diario lo están leyendo. Es este que se llama Los 366 nombres del Señor Jesucristo. Y uno que muchas personas me han preguntado que por qué este libro, los Beatles y la Biblia, ¿qué tienen que ver los Beatles con la Biblia? De hecho, este libro de los Beatles y la Biblia lo que pretende es mostrar cómo estas personas que fueron los músicos más grandes del siglo pasado y todavía siguen teniendo influencia, es que encarnan las necesidades del alma humana. Y así es como se va presentando el libro, cómo ellos desde niños tienen una necesidad tan grande que no es sino la necesidad del alma humana, ¿sí? Y gracias a Dios muchos jóvenes se han acercado a mí y me han dicho que les ha sido de bendición el libro. Entonces yo creo que hoy nosotros, muchos pastores, muchos siervos de Dios, pues tenemos un compromiso no solamente con nuestra iglesia sino también con todos aquellos que no conocen la palabra de Dios. Por otro lado, también tenemos este libro que fue uno de los últimos, que se llama el periodo intertestamentario. Este periodo intertestamentario está descrito en las profecías de Daniel, y así es como sacamos el libro. Otros más que también enmarcan esta cantidad de 33 libros es un libro sobre misiones. Pronto vamos a tener un congreso misionero aquí en la iglesia del Tercer Día, que está en Cafetales 278, donde hay un instituto teológico que está preparando a muchos siervos de Dios, ¿sí? Va a ser el 10, 11 y 12 de noviembre. Y otros libritos que son pequeñitos, como este del Gallo Guadalupano, Cristología en el Tabernáculo, Martín Lutero, Hidalgo y la Biblia. Y uno que también ha sido un poco controvertido es este de Lucero, Hijo de la Mañana. Lucero es un personaje, como ustedes saben, el enemigo de nuestras almas, pero que definitivamente este libro nos costó muchas pruebas. Después de que se terminó de hacer, porque se grabó de una forma tal que está dramatizado, y entonces, hermano, lo hicimos principalmente para los invidentes. Ya ven que los invidentes no pueden leer, y entonces escuchan y están muy atentos a este tema de Lucero. Es un monólogo y tiene 2 discos que se explica ampliamente toda la personalidad de Lucero. En síntesis, podemos decir que estos 33 libros nos fueron preparando para hacer este libro 34. Este libro, México ante la Biblia, fue escrito con el propósito de que nosotros pudiéramos, más bien la iglesia evangélica pudiera darse cuenta de lo importante que es cómo la Biblia llegó hasta nuestra nación. Por ejemplo, mire, el libro se llama México ante la Biblia. ¿Qué significa este libro, México ante la Biblia? Después de escribir todos estos libros que les acabo de mencionar, nos sucede que encontré un vacío en la historia de la iglesia evangélica en México. O sea, muy poco material, muy poca información había acerca de cómo llegó o cómo fue surgiendo la iglesia evangélica en México. La iglesia evangélica en México, como todos sabemos, es muy joven. Aproximadamente tiene unos, ¿cuántos años estamos? Desde 1860 aproximadamente hasta nuestros días, que son casi
150 años. 250 años. 150 años, ¿sí? En México. De allí que muy pocas personas conocen los antecedentes de cómo es posible que la Biblia pudiera haber llegado a México. Así que este libro lo escribí pensando en el vacío que hay en el conocimiento de cuáles son nuestras raíces en México. Y de alguna forma para mí fue motivo también de enriquecimiento espiritual, porque miren, el libro se divide en 6 partes, que es el contenido del libro. El primer capítulo habla acerca de la Biblia en la época de la conquista española y el virreinato. Quiere decir que se empieza a estudiar el origen de la Biblia en México desde el tiempo de los aztecas. Pero ustedes me dirán, pero en tiempo de los aztecas todavía no había Biblias. Apenas estaba llegando el conquistador español, y entonces, en vez de enseñarles las Sagradas Escrituras, les empezaron a enseñar el catecismo que en aquel entonces estaba forjando en todo el continente europeo. El segundo capítulo habla acerca de la Biblia en la época de la independencia, ¿sí? Cómo fue que después de que se consumó la independencia en 3 siglos, de 1521 a 1821, 3 siglos, la Biblia quiso entrar a México por medio de aquellos personajes que venían de Alemania, de Francia, de los países protestantes, que querían meter la Biblia a México. Pero en México estaba la Inquisición, y como tal la Inquisición no permitía que en primer lugar la Biblia en español llegara a México. Entonces, miren, es muy interesante porque en 3 siglos de virreinato, el primer siglo del 1500 al 1600 murieron aproximadamente 30 a 40 protestantes que quisieron meter la Biblia. El siglo siguiente, otra cantidad igual, y está el nombre de cada uno de ellos y cómo fueron ellos ejecutados. Una cosa que es muy interesante, yo no sé si ustedes sepan que aquí en el Metro Hidalgo, hoy es día 28. ¿Me puede decir qué hay en el Metro Hidalgo hoy 28? En la iglesia de San Hipólito se adora a Judas Tadeo. Y allí, en la iglesia de San Hipólito, quemaban a los protestantes vivos. Cuando el protestante no se arrepentía en medio de las torturas que le daban en la Inquisición, y que no se arrepentía, miren lo que sucedía. Lo llevaban caminando desde el Zócalo, desde la catedral hasta San Hipólito, y allí lo quemaban vivo. Quiero decirles que muchos sí se arrepentían por la tortura del potro, por la tortura de la Inquisición, y muchos decían, sí, soy católico, me arrepiento de ser protestante, y los reconciliaban, pero los reconciliaban castigándolos. Entonces, la verdad fueron 3 siglos muy difíciles para el establecimiento de la Iglesia Evangélica en México. Gracias a que se consumó la independencia, 1821 en adelante, miren lo que va a pasar. Empiezan a traer Biblias de parte de la Sociedad Bíblica Británica. Diego Thompson viene y trae muchas Biblias, y la Biblia se empieza a distribuir en toda la República Mexicana. Un solo hombre, ayudado por unos cuantos sacerdotes que simpatizaron con su labor, y la Biblia se empezó a distribuir en toda la República Mexicana. Cuando empieza la época de don Benito Juárez, hay ya más libertad, y esa libertad que se tiene, entonces hace posible que las leyes de reforma hagan por ahí por Isabel la Católica.
Juárez, llamado Sóstenes Juárez, que cuando entraron los franceses a México, se le ocurrió a este personaje, Sóstenes Juárez, gritar: ¡abajo los franceses! ¡Mueran los franceses! Lo tomaron preso, lo metieron a la cárcel, y allí en la cárcel un custodio que era protestante le prestó su Biblia en francés, y esa Biblia en francés la empezó a leer Sóstenes Juárez y se convirtió al Evangelio. Salió de la cárcel dispuesto a abrir una primera iglesia evangélica en la Ciudad de México. La primera iglesia, y por eso hablamos de 1860 como el inicio de la iglesia evangélica en México. ¿Sí se da cuenta? Qué interesante, ¿no? Tras de que llega Juárez a México victorioso, después de que vence a Maximiliano, México entra en una época de apertura para las misiones protestantes, porque don Benito Juárez invita a diferentes misioneros a que vengan a México a abrir obras, y gracias a esto el Evangelio se empieza a extender más y más. Todo esto está explicado detalladamente en este libro, México ante la Biblia. Posteriormente llega la época de don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz está aproximadamente unos 25, 27 años en la silla presidencial, y esa es la época de don Porfirio Díaz, que crecen más las iglesias evangélicas también, porque da cierto apoyo a las misiones protestantes, pero también hay una gran persecución contra los protestantes porque apoya también a la iglesia católica. Pues Porfirio Díaz era un político y tiene que quedar bien con todos, y entonces esto causó que con el tiempo la iglesia evangélica se enraizara bien en nuestra nación y México pudiera tener la palabra de Dios. La agencia bíblica que se estableció en 1877 y que después se convirtió en Sociedad Bíblica de México, empezó a distribuir Biblias por toda la República Mexicana, mandaba muchos colportores. Una vez me preguntaron: ¿qué es un colportor? Un colportor es alguien que se dedica a vender Biblias en las casas, ¿sí? Como llevaba su bolsa cargando, o sea, puede ser colportor, o sea, que viene porta algo colgando, entonces por eso se llamaban colportor. Ellos llevaban Biblias a toda la República Mexicana, y el Evangelio se extendió tanto que cuando llegó la época final de don Porfirio, que empezó la Revolución Mexicana, la Biblia tomó más fuerza todavía, porque fue la época en que el Espíritu Santo empezó a bautizar a muchos creyentes, y el Evangelio se extendió en México de una forma poderosa. La iglesia pentecostal surgió, la iglesia pentecostal empezó a extenderse, y entonces el Evangelio, hermano, se enraizó más. Finalmente, cuando llegamos a la última época, de 1960 hasta nuestros días, se presenta en el libro todos los eventos que marcaron a nuestra nación, como por ejemplo en el 68 hubo la famosa matanza de Tlatelolco. Es que en ese tiempo la juventud estaba en fermento, estaba floreciendo, buscaba preguntas a su razón de existir, y es donde también presentamos cómo es en esta época donde muchos jóvenes empezaron a surgir para poder llevar también adelante el Evangelio. En ese tiempo, aquí está mi hermano Charlie Bostic, que había pertenecido a la banda Bostic, una banda de rock secular, y en ese tiempo el rock cristiano apareció en 1970, bueno, en Estados Unidos un poco antes, pero en México yo todavía recuerdo allá por los años de 1969, que íbamos a un café que estaba aquí en la colonia Guerrero, que se llamaba el Café de Él. Allí íbamos a escuchar a grupos que tocaban rock cristiano,
Y ahí estábamos escuchando y luego decían, vamos a invitar a la gente de allá afuera. Salíamos a invitar a mucha gente que estaba drogándose, a borrachitos, vengan a escuchar un grupo de rock, y entraba la gente a escuchar grupos de rock y muchos de ellos aceptaban a Cristo como su salvador personal. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, Dios utiliza diferentes caminos para poder establecer su reino en los corazones. Y les comento, es en esa época también, y esto lo presentamos en el libro ya en el último capítulo, que más que pues una narración de cómo la Biblia se empezó a infiltrar. Fíjense, algo que nos llama la atención es que fue en la época después de la Segunda Guerra Mundial cuando las Biblias en idioma castellano se multiplicaron. Actualmente hay 50 versiones aproximadamente de la Biblia en idioma castellano. Nosotros conocemos la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, pero hay como 50 versiones al idioma castellano. Precisamente en este libro, que se quedó en el año 2003, pues hay 40 nada más. Pero del 2003 a nuestros días han aparecido 10 versiones más. Y digo versiones, no digo Biblias de estudio, porque Biblias de estudio hay otras 50 o 60. ¿Y qué decir de las Biblias de estudio católicos también? Entonces, la Biblia se ha multiplicado tanto porque México tiene muchos millones de habitantes. De allí que por eso el libro es yo puedo decir, actual. Yo creo que van a pasar unos años y va a dejar de ser actual, pero es interesante que nosotros podamos descubrir cómo muchas personas, muchas familias han sido impactadas por la lectura de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, ahorita doy gracias a Dios por la presencia de varios hermanos que son pues líderes en las cuestiones de las librerías, de las editoriales, de las distribuidoras, como está mi hermano de Monterrey. Su nombre, hermano, Dios lo bendiga, mi hermano de allá de la librería Betania, ¿sí? Mi hermano Jairo Carvajal, que también es un personaje que aparece en el libro. Y bueno, hermanos, porque realmente nosotros hemos sido bendecidos por la lectura de la palabra de Dios. Ya al final del 2010, ustedes recuerdan, los que estuvimos presentes, estuvimos en la presentación de la Biblia del Bicentenario, que fue una Biblia que vino a traer como un homenaje, ¿verdad?, a nuestro Dios, ya que a través de la palabra de Dios nosotros hemos no solamente descubierto quiénes somos, dónde venimos y a dónde vamos, sino que este libro que se sacó de la Biblia del Bicentenario es una Biblia muy, muy famosa en Francia, la Biblia de Benz. Esa Biblia que era de 25 tomos y que se hizo en un solo tomo. Fíjense, en un solo tomo. Y cuando uno lee la Biblia de Benz, uno se satisface mucho, porque hay ciertos vacíos en el conocimiento de la Sagrada Escritura que hace posible que nosotros podamos conocer más la palabra de Dios. De manera que este libro, en sí, hermano, en pocas palabras, pues lo que pretende es dejar una especie de testimonio y apuntes para el futuro, porque es lo que estamos previendo en este libro, ver para el futuro. Quizá nuestros hijos o nuestros nietos, según el ejemplo que les demos, van a poder tener un interés genuino por las Sagradas Escrituras, y entonces van a decir, no, pues mi abuelito no sabía mucho de esto, ¿verdad? Y va a tener que hacer un libro nuevo, pero va a tener que tener una base, y esa base pues la va a poder encontrar en este libro. Por eso se llama México ante la Biblia. Muy bien, pues qué interesante presentación, ¿verdad? Creemos que escritores mexicanos con la actitud y con la intención que es para bendecir al pueblo cristiano, muy pocos, pero también aparte de eso hay pocos escritores. Y bueno, pues hoy tenemos la gran fortuna de que aún pues el hermano, ¿verdad?, esté ocupado en el asunto. Alguien podría decir, pues la edad ya te da para ir a descansar a casa,
Pero yo creo que los que están para cumplir el propósito divino no tienen edad. No tienen edad, no tienen tiempo y están perdiendo el tiempo. Creo que se merece un aplauso muy grande el reverendo Montecillos Chico. Él es muy sencillo, es un hombre que algo que lo caracteriza en todo su trabajo. Usted lo ve cargando libros cuando él va a ciertos lugares. Él no es una de las personas que se posa aquí, se posa allá para la foto. De hecho, él es muy sencillo. Y yo creo que por eso debemos honrar su trabajo. Denlo a conocer. Si es usted un medio de comunicación, publíquelo, recomiéndelo. Y si usted, hace rato di unos talleres de lectura aquí para niños, yo decía que México no sabe leer, que México deletrea. Une códigos, porque el deletrear pues no nos ayuda mucho a entender lo que leemos. Alguien que lee a un buen ritmo entiende lo que lee. Pero si usted se considera un lector, un interesado en la temática teológica, este libro le va a dejar un buen sabor de boca. Es investigación. Y humildemente dijo que es la base. Pero es que si él no lo hace, ¿quién lo iba a hacer, verdad? Alguien que está ocupado en esa tarea tiene que estar bien definido en lo que quiere. Hoy vender un libro cuesta mucho trabajo. Hoy introducir un libro, hay muchísimos. Usted va a una librería y hay de todos los colores y de todos los sabores, temáticos, de todos los temas. Pero yo creo que la elección que usted puede hacer en esta tarde es pensar que ese libro debe estar en casa, en la biblioteca, como una historia de cómo se formó la iglesia en México. Creo que los antecedentes que nos ha dado nos han inspirado a comprarlo. Yo lo inspiro a que lo compre, no es mi tarea, ¿verdad? Y yo estoy conduciendo nada más. Yo voy a abrir el escenario a las preguntas. Él tiene su stand de aquel lado y yo creo que si ustedes quieren el libro se puede llevar la firma del autor. ¿Cuánto cuesta? Ya vamos a hacer negocio. Pero vamos a entrar primero a las preguntas y al final su asistente les va a decir cuánto vale. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten. Es el tiempo de las preguntas. Eso honra al expositor. Eso quiere decir que no nos dormimos, que le pusimos atención, que tenemos alguna duda y podemos aclararla. ¿Ok? Vamos a empezar aquí, después allá y luego aquí. ¿Ok? Dulce Suárez de la revista G. Bueno, pues la generación que ustedes son, la generación de mi padre, un hombre al que yo admiro mucho, el hermano Cristian, filósofo, también admiro mucho, y bueno, ahora conocerlo a usted, me hablan de una generación que estudia, que lee, que se prepara. La Biblia dice: mi pueblo merece por falta de conocimiento. ¿Cuál es la razón por la que la iglesia cristiana está hundida en esa falta de conocimiento? ¿Por qué no tiene interés de conocer, por supuesto, la Biblia, pero de interesarse en toda la historia de la iglesia cristiana y la iglesia cristiana? ¿Por qué el joven no quiere leer? ¿Por qué el niño no quiere leer? ¿Cuál sería la razón que usted ve? ¿Cuál sería una solución? Pues ¿cuál es la razón por la cual el cristiano no lee? Yo creo que la primera respuesta pudiera ser que el enemigo está detrás de ese ¿cómo se llama? De esa falta de interés, ¿no? Tras de actuar el enemigo así, causa en cada uno de los creyentes una indiferencia hacia la lectura, pero creo que tras de esa actuar de Satanás que no permite que el creyente pueda abrir sus ojos, pienso que también decía Adriana que hay pocos escritores mexicanos, pero ya ven que hoy nosotros tenemos en México muchas librerías y todos aquellos libros que se están presentando. Puede ser que es la razón por la que muchas personas no leen, porque no encuentran
un lenguaje adecuado, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, varias personas, y por eso lo digo, ¿no? Varias personas me han dicho, se leí el libro de Casiodoro de Reina, dice que todos los protestantes que llegan a México o a la colonia, de inmediato son aprendidos, torturados para que dejen el protestantismo. Entonces, podemos decir que las Biblias que llegaron a México eran en los idiomas de los que venían. O sea, había Biblias en italiano, en francés, y la Biblia que tuvo mucha influencia, sobre todo en el caso de Don Miguel Hidalgo, que acá para terminar la época del virreinato, fue la Biblia de Benz. Esta podía entrar porque era francesa, ¿sí? Y entonces algunos biógrafos de Don Miguel Hidalgo dicen que la lectura que él tenía era la Biblia de Benz. Entonces la influencia de la Biblia en las personas del virreinato pues solamente era a un nivel personal, y de ahí que finalmente Don Miguel Hidalgo cuando se decidió por dar el grito de liberación en México, pues podemos decir que fue esa influencia de la Biblia, ¿sí? Pero no fue una Biblia en español, sino fue una Biblia en francés. Entonces, todos los que traían sus Biblias en sus idiomas, ¿sí? Y algunos que sabían latín, sacerdotes, se habla de, por ejemplo, que hubo un mártir mexicano que conociendo el Evangelio, pues lo mandaron fuera de México, pero por allá murió, y fue el primer mexicano que pudo morir por la influencia de la palabra de Dios. Más o menos es eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue el mártir? ¿Quién fue el mártir? Dice. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba ese mártir? Oh, ya se me olvidó el nombre. Pero aquí está. ¿Es Mora? ¿Fue Mora? Pastor, felicidades por su libro. He leído varios libros de usted. Me da mucho gusto que tenga otro libro más en su colección. Y yo tengo 3 preguntas, me voy a ver medio goloso. Quiero saber nada más si se abordan estos 3 temas. Uno es que tenemos una bandera nacional. La bandera nacional en el escudo viene un águila devorando la serpiente. Todos los que conocemos la Biblia sabemos que esto tiene un simbolismo muy fuerte para nosotros. Ese es un tema que quisiera saber si se aborda en el libro. Otro es los escritores del himno nacional tienen una línea en un verso específico que dice un soldado en cada hijo de Dios. Quiero saber si también hay algún apunte en su libro que hable acerca de cómo se escribió el himno nacional y específicamente en ese verso. El otro es que en 1968 sabemos de la matanza de Tlatelolco. En ese tiempo se estaban gestando ideólogos o idealistas sociopolíticos basados muchos de ellos viendo a Jesucristo como el primer comunista que había dado la historia de la humanidad. Quiero saber si también aborda en su libro esa parte de la historia. Gracias. Bueno, la primera pregunta sí tiene un poco de relación el águila, porque al inicio hay una comparación de lo que es el pueblo de Israel con los aztecas. Por ejemplo, hay una lista en donde hay un paralelo y se ve, por ejemplo, que los aztecas emigraron de un lugar que muchos investigadores piensan que es por allá por Colima, y que ellos tuvieron que salir de ahí. Entonces, en el pueblo de Israel, Abraham sale de su tierra, los israelitas salen de su tierra, siempre migrando, y se va haciendo una comparación de cómo se parece mucho Israel al pueblo azteca. Hasta, por ejemplo, en el caso de los israelitas, cuando pasaron por el desierto, dice que
un lugar donde había muchas serpientes, empezó a morder a los israelitas, y que Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de metal, ¿se acuerdan? Pues los aztecas también llegaron por aquí, por Atizapán de Zaragoza, en donde había muchas serpientes y los empezaron a morder. O sea, hay un paralelo tan interesante entre aztecas e israelitas, que al final dice la crónica mexicana que los aztecas se comieron a las serpientes. O sea, en vez de que los aztecas se comieron a las serpientes. Y finalmente, cuando ya llegan los aztecas a la tierra prometida, así también los israelitas llegaban a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, los israelitas celebraron la fiesta del fuego nuevo. Y cuando llegaron los israelitas llegaron a la tierra prometida, celebraron la fiesta del jubileo. ¿Sí? Ahora, cuando la señal que tuvieron los aztecas para poder escoger la tierra prometida era esa, ¿no? De que de que era una serpiente, era devorada por un águila, ¿no? Entonces, ya desde ahí empieza el simbolismo del águila, como usted dice, y sí está precisamente en las primeras hojas está como el águila en cierto sentido va a simbolizar a la grandeza de México. Y por eso cuando muere el último emperador azteca, ¿cómo se llama? Cuauhtémoc, que significa águila que cae, el águila que desciende, el águila que cae, dando a entender un punto profético de que México habría de entrar en una oscuridad de casi 3 siglos, Entonces, la primera, pues sí, tiene mucha relación, porque ustedes saben que el Señor, pues siempre se ha simbolizado por el águila, ¿no? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águila. Bueno, pero lo segundo, solamente hay personajes que estuvieron luchando por la reforma, pero no hay nada relacionado al himno nacional, aunque pues ya sabemos que sí tiene cierta influencia, ¿no? del espíritu bíblico en los que escribieron, porque hablando de Dios, pues ya ahí se empieza a dar uno cuenta cómo las personas están influidas por el espíritu divino, ¿no? Y la tercera, ¿sobre qué fue? Tercera pregunta fue relacionada a que los jóvenes de aquel entonces, sobre todo los politécnicos y universitarios, tenían a Jesucristo, algunos, los idealistas tenían a Jesucristo como el primer comunista que había dado la historia de la humanidad. ¿Sí lo tienen condenado ahí? Bueno, más bien ahí yo creo que hay cuando sucedió lo de Tlatelolco, yo también estaba estaba todavía en la secundaria, estaba saliendo de la secundaria, pero todavía me tocó ese ambiente porque estudiaba aquí en Bucareli, donde estaba la problemática bastante fuerte. Pero esta pregunta que usted me hace, hermano, yo digo que tiene mucha relación, porque algunos de los jóvenes que fueron también, por desgracia, también masacrados allí, hubo muchos evangélicos que murieron, jóvenes evangélicos que murieron ahí. Pero creo que si lo hicieron por motivos religiosos, pues hubo una pequeña mala influencia, ¿no? Porque en ese tiempo estaba apareciendo la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, en esencia, describe que, por ejemplo, Jesucristo fue un revolucionario, ¿no? Que Moisés era un revolucionario y que tumbó al dictador Faraón. Entonces, pero si muchos jóvenes fueron, vamos a decir, a esos lugares con esa mentalidad, pienso que había un pequeño error doctrinal, ¿no? Porque definitivamente, pues sí, el Señor nos enseña a respetar nuestras autoridades, y que claro que aunque no conocemos bien a fondo, porque últimamente como se han presentado todos estos tipos de comentarios en la televisión en relación de que sí hubo mucha influencia comunista entre los jóvenes y otros que no fue, sino que fue la CIA. Entonces, muchos de estos jóvenes que murieron en Tlatelolco,
yo digo que muchas veces fueron engañados por ese tipo de teologías, porque eso fue lo que finalmente nos llevó. Gracias a Dios a mí mi abuelita no me dejó ir, yo iba a ir al Tlatelolco, pero dice, no vas, te quedas aquí. No me dejó ir y gracias a Dios estoy vivo por eso. Bien, muy bien. Pues así queda concluida nuestra rueda de prensa. Yo solo les invito, sinceramente, a que ustedes pudieran adquirir el libro. Yo creo que si ustedes tienen una biblioteca en casa está bien, pero dentro de la biblioteca en casa tenemos que tener una biblioteca personal. Y este libro debe estar en su biblioteca personal. Yo les voy a dejar un ejercicio rápido porque los quiero animar a leer. Yo hago con estudiantes este ejercicio. Este libro es un libro viejito, ¿sí? Y huele un poco extraño, ¿sí? Su aroma no es igual al del medio porque el del medio tiene menos tiempo. Y obviamente este de acá casi está nuevecito, ¿sí? Y yo les quiero decir, al que lee, lo huele. Si usted no lee, lo van a oler. Van a decir, como que no practica mucho la lectura. Si estamos en el del medio, pues el del medio igual es algo, ¿no? En este primero, en ocasiones hay gente que nos ayuda mucho, les dice, mejor ni abras la boca, ni se te ocurra decir nada, mejor calladito te ves más bonito. En este pues más o menos nos defendemos, ¿no? Yo creo que en este estamos muchos, que queremos como que tener una opinión y querer que... Pero estas personas son las que se preparan, son las que le dan tiempo a la lectura. El reverendo Montecillo le ha dado mucho tiempo a la lectura. Lo hemos visto en su libro, y pues yo les quiero pedir un aplauso para él para despedirlo. Y acérquense a consultar su biblioteca personal de él. Nada más que la escribió toda. Esa es su biblioteca personal y todo el asunto ahí está en su estado. Que sean que tengan un día muy bonito. Ah, sí. ¿Cuánto cuesta? Ok, ya estamos en la subasta. Él quedó de darme una comisión por cada libro. Entonces, al rato aquí al final, si quieren, nos arreglamos. No es cierto. Está su hija atrás, está su hermano. Ellos le pueden asesorar en el costo. ¿Sí? Que tengan bonita tarde y disfruten la feria. Que Dios les bendiga. Gracias. Los invitamos